¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que estamos haciendo desde hace algunas semanas aquí en Caracol Televisión, puntualmente en Noticias Caracol en Vivo, que se llama Que no le metan cuento. Distintos periodistas abordamos distintos temas de la actualidad nacional precisamente para que ustedes participen y por supuesto, ¿por qué no? Sean nuestros jefes editoriales y nos escriban a través de WhatsApp, Twitter, Instagram, en fin, cualquier red social. Oiga, a mí me gustaría hablar de este tema o me gustaría que profundicemos. Por ejemplo, voy a poner el caso de lo que vamos a estar hablando hoy, de el empleo en los jóvenes, en qué se la están rebuscando, cómo está el tema de los personajes que no trabajan y que estudian, pero sobre todo qué esperan los jóvenes que están en este momento en una universidad y por supuesto pues también vamos a estar hablando pues a futuro de otros temas, puede ser económicos, políticos, de salud mental, en fin, ustedes son los que eligen los temas en este espacio y por supuesto nosotros vamos a trabajar para tener un abanico bien amplio y que ustedes puedan participar. Como les conté, el tema de hoy es trabajo, trabajo en los pelados, en los jóvenes, así que si usted quiere participar, desde ya le digo que usted puede enviar su mensaje, le voy a recordar el número porque siempre se me olvida, pero acá muy juiciosa la productora me lo escribe, y es 315-366-0201, voy a repetírselo otra vez, yo casi no veo, 315-366-0201, así que si pego la cabeza mucho el celular es porque no traje las gafas, así que me disculpo con todos ustedes. Ahora, vamos a saludar a los invitados que tenemos para el día de hoy, una persona, una mujer que admiro profundamente, la hemos tenido en distintos espacios en Noticias Caracol en Vivo, pero hoy la aprovechamos para que viniera a hablar con nosotros, a parchar en este espacio digital. Es Juliana Morat, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, una mujer muy preparada en temas de derecho laboral, como les conté, además es filósofa, ha tenido varios estudios, especializaciones, en fin. Ahí sí como se dice popularmente, muy preparada y por supuesto nos está acompañando aquí en este espacio para abordar este tema. Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación y muy contenta de estar acá. Mire, yo estoy con una cámara muy cerca a su universidad. Estamos en un espacio donde normalmente los viernes, hasta ahora los pelados dicen, venga, ya no tenemos hueco, vamos a ir a tomarnos un café, a tomarnos algo, mientras descansamos, nos despejamos un poquito. Y yo dije, venga, ¿por qué no enviamos a una periodista a que nos ayude a escuchar esos testimonios? Vamos a ver en pantalla a Adriana. Adriana Cuestas que está en, a ver, ¿eso es como Chapinero, Adriana? Hola Nicolás, sí, así precisamente estamos en la Universidad Javeriana aquí en la ciudad de Bogotá para conocer qué piensan los jóvenes sobre estas ofertas laborales para su carrera. Mire, y es que a los que se conectan a esta hora les Y en decimos. esos momentos también me Sí, encuentro, cuéntanos, Adriana. sí, No, mire, sí, Adriana, en le iba a esos decir, le momentos iba a me decir, encuentro Adriana, con unos estudiantes precisamente. sí, Sí, cuénteme. le iba a decir que la pregunta en este momento es, ¿qué oportunidades laborales existen para los jóvenes? Usted precisamente está con algunos pelados ahí que quieren participar de este espacio, a ver con quién se encuentra. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Adriana, ¿cómo es su nombre, por favor? Hola, mi nombre es Mariam. Marian, ¿qué estudian? Yo estudio enfermería. Estudiamos los dos enfermería acá en la universidad. Vale, y para enfermería en el caso es muy difícil conseguir trabajo cuando salen, cuando egresan. Sí, realmente recién egresados es muy complicado como conseguir un trabajo con el que uno se sienta conforme con el sueldo, puesto que no se tiene la misma recompensa, la misma remuneración, pues digamos que uno invertido acá frente a la carrera. ¿Y me recuerda su nombre, por favor? Daniel. Dani, ¿para ti es difícil también o cómo ves ese plan de oferta laboral para ustedes? Bueno, pues también siento que es un poco complicado debido a que piden mucha experiencia como en trabajos previos. Entonces es muchísimo más difícil como acceder a eso, pues debido a la experiencia. Y también pues porque siento que como que no se invierte mucho, lo que decía mi compañera, la remuneración no es la misma que pues de lo que uno invirtió en la carrera. Entonces el salario realmente es muy bajo en comparación a lo que uno hace. Consiguen de pronto ofertas laborales también como que no son pues bien remuneradas y aparte también la sobreexplotación que viven algunos compañeros con los que hemos tenido contacto que nos han contado así experiencias. Así es, Nicolás, y así es un poco el panorama de los jóvenes en estos momentos al buscar trabajo. Sí, Juliana, escuchábamos ahorita que tal vez una de las grandes angustias que tienen los jóvenes al momento de buscar un trabajo, de graduarse, es que, digamos, en este momento no es una garantía que usted estudie una carrera y que inmediatamente vaya a conseguir trabajo. Esa es una gran preocupación, sin sumar si la remuneración va a ser buena. Total. Sí, en efecto, esos son uno de los retos que yo creo se están viviendo mundialmente.
No Sí. diría que solo Bogotá, por supuesto Bogotá tiene sus particularidades, pero sí estamos viviendo una transformación muy grande, que es una revolución de la inteligencia artificial. Evidentemente, como toda revolución industrial, genera una pérdida masiva de empleos, una disminución de salarios y el nacimiento de otros empleos. Pero mientras se compensa la pérdida con el nacimiento de nuevos empleos, siempre pasa algún tiempo, no es tan inmediato y por supuesto esto lo estamos viviendo como trabajadores que ofrecemos nuestra mano de obra en el mercado laboral y se traduce en lo que los estudiantes estaban diciendo y es no veo un retorno muy claro y yo creo que eso se debe a todas las dinámicas que estamos atravesando como planeta Tierra mundialmente, una de las cuales y principal es las transformaciones tecnológicas. Por supuesto hay otros, por ejemplo, tenemos también retos relacionados Sí. con pues, guerras mundiales, atravesamos una pandemia, apenas nos estamos recuperando y todo esto afecta al mercado laboral de una u otra manera. Entonces sí estamos en un momento crítico, si lo planteamos históricamente es una transformación grande que afecta el mercado laboral. Claro, y eso me lleva a preguntar, digamos, más o menos en qué sectores o dónde se están creando esos nuevos empleos que tal vez a los jóvenes les está llamando la atención. Pues mira, yo creo que en este momento lo que se puede hacer son hipótesis, lanzar hipótesis, porque necesitamos que esto se consolide un poco más, que esto se asiente un poco más. Pero donde uno ve que empieza a fortalecerse son sectores relacionados con cuidado. ¿Y por qué con cuidado? Porque la población y los colombianos y los bogotanos pues nos estamos envejeciendo y los adultos mayores pues necesitan cuidado. Entonces, a esta estudiante que está estudiando, si le bien le escuché, enfermería, Sí. pues es un sector que sí va a tener una demanda muy importante por las transformaciones sociodemográficas que estamos viviendo. Y es uno de los sectores en donde se apuesta que va a haber un crecimiento importante por el envejecimiento que estamos viviendo como población. Entonces, las ocupaciones relacionadas con el cuidado van a tener un crecimiento importante y ahí aparecen carreras o formaciones como la enfermería. Tenemos otro sector también relacionado con análisis de datos, ese es otro sector que está creciendo enormemente y sobre todo trabajos relacionados con la auditoría, sería un tercer punto, de lo que se produce con inteligencia artificial. La IA ya crea procesos, ya nos ha reducido los trabajos, quienes usamos frecuentemente o casi todos los días inteligencias artificiales, sabemos que lo que antes podíamos hacer en una semana, ahora lo podemos hacer en una hora, pero el plus va a estar en la capacidad de saber pedirle y auditar todo lo que se genera masivamente con IA. Te decía los análisis de datos. ¿Por qué análisis de datos? Porque la humanidad está en un punto en donde ha recolectado datos enormes que le sirven al mercado, que le sirven a la producción, que le sirven al consumo, y Sí. procesarlos pues va a ser cada vez más difícil y vamos a necesitar evidentemente al humano. Creo que Bogotá también tiene un mercado laboral muy grande de ¿cómo se llama esto? De ocio y recreación. Creo que ese es un sector importante de generación de empleo. Y bueno, yo diría que esos sectores son importantes. Hay Claro. muchos más. Tenemos servicios legales, servicios profesionales, servicios técnicos. Bogotá, dentro de todo y en el panorama colombiano, es uno de los lugares con mejores variables en el mercado laboral. Claro, vamos con Adriana nuevamente porque tiene más preguntas de los jóvenes que pues, precisamente están como muy interesados en este tema. Adriana, ¿qué otras cosas que están preguntando en este momento los pelados? Así es, Nicolás. Aparte de que es difícil el panorama para ellos al conseguir trabajo, también vamos a preguntarles un poco acerca de su trabajo ideal. Aquí me encuentro con dos jóvenes de la Universidad Javeriana. Disculpa, ¿me recuerdas tu nombre? Hola, Paula Bonilla. ¿Qué estudias, Paula? Economía. Paula, ¿y cuál es tu trabajo ideal al estudiar economía o al salir de la carrera? Mi trabajo ideal yo creo que es el gerente de Banco de la República. ¿Y es muy difícil para ti conseguir trabajo? En este momento sí, porque acabé de comenzar la carrera.
Vale, y en ese panorama, de pronto en esa guía que les dan ustedes en la universidad, ¿sí tienen una guía para el mundo profesional? Total, todos los profesores siempre nos están apoyando en absolutamente todo. Listo, muchas gracias. ¿Y tu nombre es? Michelle Castaño, Michelle, ¿y qué estudias tú? Administración de Empresas. Y al estudiar administración, ¿cuál es tu trabajo ideal? Crear una propia empresa. Vale, y asimismo, ¿es difícil en la administración conseguir o de pronto qué has visto tú de egresados del programa? De pronto sí, por lo que uno apenas está como iniciando, entonces creo que tratar de llegar a un alto puesto es complejo. Claro, ¿y consideras que de pronto los jóvenes no duran tanto en esos empleos que consiguen o van cambiando o se quedan de pronto en un solo lugar? Yo creo que van cambiando ¿Y por qué crees eso? por la poca flexibilidad que ofrecen las empresas, tal vez. Sí. Así es, Nicolás, y como escucha, de pronto por la poca flexibilidad y por la poca oferta laboral, pero de pronto que reciben una guía en la universidad para poder entrar al mundo laboral. Juliana, ahí me lleva a preguntarles qué tan fácil está en este momento que los jóvenes que están en las universidades pues puedan llegar o conseguir un trabajo fácil en ese campo que se especializaron o estudiaron. Depende de la carrera. Hay carreras que tienen una sobresaturación de oferta, es decir, tenemos muchos Sí. estudiantes recién egresados, por ejemplo, el derecho. El derecho tiene una gran cantidad de recién egresados y eso lo que ha hecho es que se reduzcan enormemente los salarios de los recién egresados. Hay otras carreras que no tienen esta sobreoferta, por ejemplo, los médicos siguen teniendo un campo laboral que les garantiza buenos salarios, que les garantiza un retorno importante. Los economistas no tienen el problema que los abogados, por ejemplo, pero sí son profesiones que dependen enteramente de sectores. No todos los sectores necesitan un economista. Como uno sí Sí. puede decir, abogados se necesitan en muchos sectores. Los economistas son más propiamente de sectores particulares y esto les acorta o les achica los lugares en donde pueden demandar sus servicios. Ah, claro, otra cosa que mencionaban además de la sobreoferta, tal vez que hay algunas carreras en algunas profesiones, es el tiempo o las ganas de que una persona quiera hacer carrera en una empresa como pasaba hace unos años. Por ejemplo, mi papá estuvo todos los años en la misma empresa, siempre fue muy fiel, pero es que ahora vemos que hay una rotación muy fácil. El joven se aburre o tal vez encuentra otra posibilidad laboral y tal vez no existe esa estabilidad. Yo creo que eso también toca verlo con mucho cuidado. Hay un estudio que hicieron en la Universidad Javeriana, eh, no me acuerdo qué facultad, no es la Facultad de Economía ni la Facultad de Derecho en las que yo me muevo, pero sí muestra que los jóvenes aprecian la estabilidad, pero condiciones flexibles dentro de su trabajo. Entonces, yo también antes pensaba que los jóvenes querían moverse rápidamente, pero me sorprendió que esta encuesta lo que muestra es que los jóvenes sí aprecian la estabilidad, pero por supuesto eh, no en cualquier trabajo. Es una generación que, o las nuevas generaciones aprendieron, yo creo que de nosotros los millennials, que matarse tanto ya no es la salida y valoran enormemente la posibilidad de compaginar ocio y trabajo y les dan el mismo peso tanto al ocio, tanto a la calidad de vida como a un trabajo. Entonces eso puede explicar lo que tú decías de tu papá y es pues estos jóvenes ya no toleran tantas cosas, tantos sacrificios, tantos a veces maltratos en los entornos laborales. Claro, y en ese Y por sentido, eso puedes sí. decir, no sigo en esta empresa. No, y le quiero preguntar por los horarios, digamos, ¿qué tan viable es el horario laboral actual? No sé, hay un debate que se abrió recientemente con la discusión de la reforma laboral y es las jornadas 4-3, es decir, usted trabaja 4 días a la semana, descansa 3, usted puede negociar su descanso con su jefe, digamos, esto puede resultar mucho más atractivo para que los jóvenes puedan tener esa estabilidad. Claro, eso ya existía, digamos que nuestro Código Sustantivo del Trabajo daba la posibilidad de pactar jornadas flexibles con un mínimo de 4 horas y máximo 10 horas al día y que se distribuyeran en máximo 6 días a la semana, pero yo podía concentrar, esa posibilidad existe. Sin embargo,
yo creo que es importante decir que Colombia no es tan flexible como otros países. Por ejemplo, hay jóvenes que preferirían trabajar 11 horas diarias y tener 4 días, 3 días de descanso. Esa posibilidad se ve restringida en nuestro país. Nuestro país sigue siendo muy inflexible en términos de condiciones y de jornadas laborales. Hay, por ejemplo, otras experiencias en otros países en donde uno va o donde uno tiene un paquete de horas mensuales que uno distribuye con el empleador como pues uno quisiera. Entonces yo trabajo tantas y descanso una semana, concentro 3 semanas. Ese tipo, por ejemplo, de paquetes de horas ha sido muy exitoso para muchos jóvenes que nuevamente privilegian una buena vida o incluso prefieren una buena vida que un trabajo muy bien remunerado con condiciones laborales pésimas. Y, por ejemplo, otras modalidades que en Colombia existen, pero siguen siendo muy inflexibles. ¿Y qué me refiero con inflexibles? Que están llenas de reglas, llenas de minucias, llenas de limitaciones que finalmente limitan la capacidad de negociación entre empleador y trabajador. Y es el trabajo fuera del país Sí. o el trabajo remoto que existe, en Colombia existe y está regulado. Pero yo sí creo que nos falta como normativo, no, o más bien nos falta normativamente hablando mucha más flexibilidad. ¿Cómo está el tema de la informalidad en los jóvenes? Digamos, y cómo se puede combatir esto tal vez para que puedan empezar con una vida laboral mucho más estable desde que se gradúan de la universidad. Bueno, la informalidad en el país es superior al 50%. En Bogotá se mueve entre el 35 y el 45%. No es, digamos, de las más altas, pero sí seguimos teniendo informalidad. Yo creo que hay muchas maneras de combatir la informalidad y una atiende una causal y es que los jóvenes al entrar al mercado laboral pues no tienen experiencia laboral. Y esto actúa como barrera para el ingreso al mercado laboral formal. Yo creo que facilitar la adquisición de experiencia es un punto importante. El incentivar, por ejemplo, a través de menos costos el ingreso de jóvenes al mercado laboral. Yo creo que eso puede ser interesante, generar un tipo, lo que nosotros llamamos los abogados acciones afirmativas para compensar a quienes están en peor situación. Yo creo que Sí. los jóvenes están en peor situación porque no tienen esta experiencia laboral acumulada, que es lo que les facilita el ingreso al mercado laboral. Entonces, generando este tipo de incentivos que disminuyan costos o generen subsidios, puede facilitarse. Otro, por ejemplo, otra manera que también han estudiado mucho es, hay un grave problema y es que hay un desajuste entre lo que ofrecen las formaciones, sobre todo profesionales, y el mercado laboral. Entonces, hay ya muchas carreras que no están respondiendo a las dinámicas laborales. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy creativos desde la educación para hacer este match. Entonces, que Claro. puedan desde muy temprana formación empezar a hacer prácticas, no desde el último semestre, sino desde muy chiquitos, desde los primeros o la mitad de tiempo de carrera, comenzar a hacer prácticas para que sea mucho más natural y fácil la entrada al mercado laboral. Claro, recordemos que las personas pueden participar a través del WhatsApp. Usted simplemente escribe su pregunta al 315-366-0201 y por supuesto nosotros pues vamos a estar transmitiendo su pregunta a los distintos panelistas que tenemos para que se participe. Incluso usted pues también puede participar en Twitter, en Instagram, en fin, en distintas redes sociales. Vamos, Juliana, ¿qué tal? Otra vez a la Javeriana porque hay más preguntas de los jóvenes. Esta es como la última tanda que nos tiene Adriana. Con esas inquietudes que hay sobre el mercado laboral. Así es, Nicolás, y en ese preciso momento me encuentro con dos niñas de enfermería que ya egresaron de la carrera y se encuentran trabajando y estudiando en maestría, ¿cierto? ¿Me recuerdan sus nombres, por favor? María Paz. Daniela. Vale, ¿y cuando salieron de la carrera fue difícil encontrar trabajo para ustedes? No, digamos que no hay dificultad en eso. Enfermería, gracias a Dios, pues es una carrera que cuenta con harta oportunidad laboral. Pues lo único es que en algunas instituciones piden 2 años de experiencia, pero en general es una carrera con alta empleabilidad.
Pues eso depende, como dice mi compañera, hay instituciones que exigen como un mínimo de experiencia, como hay otras que te brindan la oportunidad de poder incluirte laboralmente saliendo a soltar el pregrado. Claro, y en el caso de las dos, ¿salieron del pregrado y enseguida decidieron trabajar o de pronto consideraron tomarse un año sabático, no sé? Pues en mi caso yo tuve la oportunidad de seguir con mi maestría, pero pues en la mayoría de los casos pues no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, por lo cual sería bueno que quizás aceptaran a personas con menos años de experiencia, pues para así tener como mejor sustento. En el mío sí, yo de una vez me vinculé a trabajar y pues, para tener un poco más de experiencia y así saber por qué línea me iba para hacer mi maestría. Y en su caso, en enfermería, ¿cómo son las jornadas laborales? Pues generalmente son turnos de 6 horas, en las noches pueden ser de 12, pero pues en general se puede decir que en cuanto a tiempo pues es como en términos aceptables. Sí, son turnos de 6 horas, en la noche son de 12 horas, 12 por 24, o pues depende también de la institución. Ahorita con la nueva reforma hacen un reajuste de las horas para que el personal pues que trabaje cumpla las horas y no se pase o no tengan que hacer unos recargos adicionales. Entonces manejan horarios 6-1 o 7-2, así, depende también de la institución. Nicolás, y así como usted pudo ver, hicimos un recorrido por varias carreras, enfermería, administración, y pues tenemos esas opiniones de los jóvenes en estos momentos. Muchas preguntas que también nos están llegando a través de WhatsApp, ya les voy a leer lo que nos están diciendo a través de este canal, pero Juliana, hay algo que mencionaban estas dos estudiantes que siempre es un dolor de cabeza para las personas, perdón, y es el tema de la experiencia laboral. Siempre se dice que a veces es difícil que las personas puedan conseguir el trabajo porque le dicen, bueno, usted tiene buenas capacidades, pero tiene muy poquita experiencia. ¿Cómo hacer para que un joven, este tipo de cosas no se convierta en una barrera? Pues yo creo lo que te decía también en mi anterior respuesta y es permitir que haya un componente o fomentar cada vez más un componente práctico en la formación profesional. Yo creo que esa es una manera de empezar a compensar esa falta de experiencia porque la van teniendo a medida que van atravesando su formación profesional con un componente que cada vez va a tener que tener, ojalá tenga una mayor relevancia y centralidad, que es el componente práctico. Yo creo que esa es una manera de compensar esa falta de experiencia. Yo creo que otra manera también, nuevamente, generar incentivos de disminución de costos durante algún periodo para que los jóvenes puedan ingresar. Esta es una manera que incentiva nuevamente el empleo de quienes tienen más barreras al momento de ingresar al mercado laboral. Yo creo que esas son algunas ideas que se me ocurren, seguramente hay más, pero en este momento no me acuerdo. Pues eso, digamos, necesitaría también un estudio muy amplio de qué políticas han existido. En Colombia ha existido en el 2013 o en el 2014, surgió una ley del primer empleo, toca ver qué impacto tuvo. Hemos tenido varias apuestas para la generación de empleo joven. En Bogotá han existido programas de promoción del empleo joven y yo creo que para responder a conciencia y bien, pues tocaría hacer un estudio, pero se me ocurren estas dos alternativas a esta falta de experiencia. Me pregunta esto una niña que se llama Lía y nos dice que le llamó poderosamente la atención como el análisis que usted hacía sobre cómo las herramientas de inteligencia artificial están impactando en el empleo. Ella dice, ¿es correcto afirmar que la inteligencia artificial está desplazando a las personas en algunos trabajos? Sí, eso sí, hay muchos trabajos que, como nuevamente en toda transformación tecnológica y en los medios de producción, desplazan trabajos repetitivos, trabajos que no requieren procesos de creatividad, de análisis, sino son simplemente trabajos de inferencia de patrones de comportamiento, repeticiones. La inteligencia artificial ya nos gana enormemente y esto hace que se pierdan trabajos y se empiezan a desaparecer trabajos. Hay riesgo incluso de trabajos que creíamos que no se van a ver afectados
Nosotros no lo hemos vivido como país, pero hay muchos países en donde la transformación tecnológica ha sucedido de manera más rápida o viene sucediendo hace pues muchos años. Por ejemplo, la medicina. Hay ya IAs que hacen diagnósticos más rápidos porque logran inferir patrones y a partir de patrones pues hacen un análisis mucho más rápido de lo que podría hacer un médico. También hay IAs que están reemplazando a los abogados porque hacen un análisis muy rápido de las fuentes jurídicas y pueden darle conceptos a las personas. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial va a generar pérdidas de empleo, pero va a generar nuevos empleos. Yo creo que pues la creatividad humana sí es infinita y no veo que vayamos a Sí, alguna vez, desaparecer. al- alguna vez en una charla escuchaba que el tema no es cómo la inteligencia artificial puede desplazar un empleo, sino yo como profesional, cómo puedo utilizar esta Exacto. herramienta para potenciar mi espacio laboral. Exacto, exactamente. Exacto. Que yo creo que ya, si vamos a eventos particulares, pues yo creo que muchas personas ya lo están haciendo, ya Total. saben cómo usar la IA y pues finalmente se convierte en una herramienta como lo fue el computador, como fue la calculadora, como fue pues tanto la máquina de escribir, la máquina de coser, pero por supuesto sí puede generar que muchos empleos desaparezcan. Claro, le quiero, pues en ese sentido de que pues, se utilizan estas herramientas y demás, no sé por qué me viene a la mente el tema de cómo está el tema del trabajo por horas en Colombia, sobre todo porque puede ser una buena fuente de empleo para los jóvenes. Claro, el trabajo por horas en Colombia existe desde el surgimiento del Código Sustantivo del Trabajo, desde 1950. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo habla de jornada ordinaria laboral por horas y lo que establece es que si yo trabajo la jornada ordinaria laboral de el mínimo exigido, más bien del máximo, la jornada ordinaria laboral, creo que sería mucho más preciso Sí, decirlo, tengo como contrapartida derecho a el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Y eso qué significa? Que si trabajo menos horas de la jornada ordinaria laboral, voy a tener derecho a un salario proporcional, que se calcularía teniendo en cuenta el mínimo. Entonces, en Colombia ha existido el trabajo por horas desde 1950 sí. porque el salario mínimo solo estaba atado a la jornada ordinaria laboral, que este año es de 44 horas y desde el próximo año es de 42 horas. El reto grande no está en el contrato de trabajo, no está en el pago de las prestaciones sociales, sino en los pagos a la seguridad social, porque los pagos a la seguridad social no han permitido la liquidación por horas. Entonces ahí hay una traba para fomentar mucho más el trabajo por horas. Bueno, pues Juliana, lastimosamente esta media horita se nos pasó muy rápido. La verdad son muchas preguntas las que nos están llegando, pero se quedan en el tintero. Seguramente se las vamos a transmitir para que nuestros usuarios pues puedan tener una Perfecto. respuesta pues en nuestros canales digitales. Le agradecemos mucho su tiempo también porque sabemos que pues tiene muchos compromisos, que sacó este momentico para hablar con nosotros, pero siempre es muy positivo poder escuchar y poder saber cómo a nosotros nos impacta esa legislación, cómo nosotros podemos conocer con más profundidad el derecho laboral y precisamente pues aprender a movernos en esas dinámicas nuevas que se están abriendo en distintos escenarios. Muchas gracias a ustedes y pues es un tema muy interesante y muy apasionante. Muy apasionante, usted lo decía, había una cifra ahorita y es que en Bogotá pues el trabajo de los jóvenes está en este momento la ocupación en un 15%, una cifra muy positiva, disminuyó un 1% de comparación con el año pasado. Así que es un tema que tiene mucha tela por cortar, pero por supuesto nosotros vamos a tener más espacios aquí en Noticias Caracol en Vivo para que ustedes, pues por supuesto, puedan hacer sus preguntas y nosotros, pues traer los panelistas que puedan responderlas. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este espacio, así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao.